Buen día, traders. La elección presidencial es ya un evento de riesgo extraordinariamente incierto que el mercado casi con certeza está descontando mínimamente. Naturalmente hay un gran debate sobre quién ganará, el conteo de boletas, las políticas de los dos candidatos, etc. Con Trump contrayendo el coronavirus, se abre significativamente el espectro de posibles escenarios constitucionales y de mercado. Con este antecedente, comenzamos. Vamos a iniciar nuestro análisis con el par euro-dólar y esta semana la falta de informes de primer nivel en el calendario económico de la zona euro dejará a los operadores del par euro-dólar libres para concentrarse en el panorama técnico. De hecho, los únicos números que se esperan son las compras de gerentes de septiembre para los sectores de servicios en Alemania, Francia y la zona euro en su conjunto. Con esto pues vamos a centrarnos en el análisis técnico. La semana pasada que veíamos, este es el gráfico de 4 horas, les comentaba que mientras estuviéramos debajo de esta línea pues podríamos ir a buscar 1.1520, 1523 o esta franja, ¿verdad? Les comentaba que podría tener un retroceso siempre y cuando pues se mantuviera debajo de esta línea. El retroceso se dio aquí, un rompimiento ahí dándonos unos 100 pips de utilidad. Hasta este punto no ha roto la línea, la voy a estirar un poquito más, esta que dibujaba la semana pasada no la ha roto, así es de que esta es la que vamos a estar dándole seguimiento. Sí, también vamos a dibujar una línea en contratendencia, así, con este ángulo, más o menos, ahí. Un rompimiento de esa línea, bueno, pues sí nos puede llevar ya de lleno a buscar 1.1520, que es el escenario que estamos buscando, bajista. Y de lo contrario, en caso de que suba o se mantenga aquí, quiera romper esta línea, pues puede llegar a una zona intermedia, no inmediatamente 1.1990, sobre todo porque no hay eventos importantes esta semana. Tal vez, miren esta zona que ha alcanzado la zona de... podría volver a tocar la zona de 1.1767 aproximadamente, aquí, ¿sí? o alguna zona intermedia de esto, o tal vez hacer un doble techo, ya ustedes ya conocen esas formaciones, y para iniciar su caída nuevamente, o bien en caso de romper esta zona de resistencia junto con la línea de tendencia, buscaría un objetivo aquí como una zona intermedia también previa a 1.1990, la zona de 1.1860, aquí, ahí. Esto en caso que rompa la línea con esta zona de resistencia. Si se mantiene ahí y da el rompimiento primero aquí, tendría que buscar un bajo más bajo que este que nos hizo esta misma semana que abrió el mercado, la zona 1.1618. Puede llegar a 1.1570 o definitivamente ir a 1.1520, que eran los objetivos que marcábamos la semana pasada. Pues de cualquier modo, felicidades si pudiste obtener alguno de estos 100 pips en este retroceso. Todavía no termina, como refiero, todavía quiere regresar y tocar esto, o tal vez vencerlo e irse a tocar esto, siendo así que aún no estaría venciendo esta estructura bajista. Aún tendría todavía que romper esta zona para ver un incremento a 1.1990. ¿Sí? Felicidades si pudiste obtener esas utilidades. Vamos ahora a pasar con el par libra dólar. Y miren, hoy son las reuniones dentro del acuerdo Brexit para pues mediar esta situación que ya se está tornando un poco difícil entre el primer ministro Boris Johnson y la Comisión Europea. Parece que el primer ministro Johnson quiere imponer sus reglas a la Unión Europea en su ley de mercado interno, lo cual, bueno, no ha sido bien visto. Y en días pasados, pues sí, habíamos comentado que las negociaciones comerciales
para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pues son solo uno de los 3 impulsores del par, del par. Y esto por los próximos 3 meses. La propagación en curso del coronavirus continúa golpeando la economía interna de Reino Unido, ya con varios cierres locales y recientemente impuestos. Aunque las cifras de hospitalización, el uso de ventiladores y las muertes pues siguen siendo marcadamente más bajas que los picos alcanzados entre abril y principios de mayo. La propagación de la pandemia y la reacción del gobierno, bueno, van a ser otro impulsor de cualquier movimiento en la libra. La semana pasada nos encontrábamos en esta zona. Les comentaba que podía tener un retroceso siempre y cuando, similar al euro, no venciera esta zona, y aquí teníamos una línea de resistencia que traíamos ya de un par de meses atrás, la zona de 1.3013. Aquí lo único que hago es estirarla. Se estrelló con la línea de tendencia de este camino bajista, ahí generándonos con esta vela unos tal vez 150, 145 pips de utilidad. No ha terminado. Con esto pues también voy a dibujar una línea en contratendencia con este ángulo para ver la continuidad a nuevos niveles de soporte. Tenemos ahí ya marcados 1.2700 y 1.2530 en caso de que la venza, ¿sí? En dado caso de que venza la línea junto con la zona de resistencia, un punto intermedio, estaremos buscándolo aquí. Esta es la zona de 1.31638, aquí, ¿sí? Y probablemente ya estaríamos ante una continuación de la tendencia marcada alcista, pero hay que esperar, sobre todo hoy sábado, que es cuando estoy grabando el video. Hay que ver los titulares, los acuerdos que llegaron, porque el movimiento con la libra puede ser muy agresivo incluso antes de que abra el mercado el lunes. Hay que estar atentos a esto, puede ser tanto a la baja como al alza. Un no acuerdo va a significar un peso muy grande sobre la cotización y veríamos caer al par, tal vez a estos niveles. Ya salvando una situación de mejoría en las negociaciones, bueno, podríamos ver que puede tomar modestamente cualquiera de estos 2 niveles. Pero bueno, hay que estar atentos a los resultados. Felicidades si obtuviste estas utilidades. Finalmente vamos a terminar con el par dólar australiano, dólar norteamericano. Voy a ponerme en gráfico diario. Miren, el retroceso del dólar australiano, del par, desde su máximo que llegó aquí, llegó al máximo de 0.74, el máximo 14 aquí, ese fue su punto máximo. Esto lo alcanzó allá en 1 de septiembre, que fue cuando inició su retroceso, que vimos que fue a pesar de la especulación de un recorte de tasa del Banco de la Reserva de Australia, y todavía queda por ver si el Banco Central tomará medidas adicionales para apoyar la economía, como ya advirtió el vicegobernador del Banco Central de Australia, del Banco de la Reserva de Australia. Pasarían más de 3 años antes de que avanzara lo suficiente hacia el pleno empleo como para tener la confianza de que la inflación se mantendrá de manera sostenible dentro de la banda objetivo. Esto fue lo que comentó. Ahora, dicho esto, los eventos clave que surjan de Australia pueden afectar al par si el Banco de la Reserva implementa más herramientas no convencionales para fomentar una recuperación más sólida, pero más de lo mismo del gobernador y compañía puede mantener a flote el tipo de cambio, así como las tendencias clave del mercado que parece que van a seguir persistiendo en octubre, traders. La semana pasada comentaba esto, que podía tener un retroceso a alguna zona intermedia. En 4 horas lo teníamos visualizado también, incluso dibujábamos esta línea, la zona de 0.7200 ahí, que fue exactamente al punto en el que llegó, ahí generando una utilidad también de unos 100, 120 pips, hasta este momento 70. Felicidades si pudiste obtener estas utilidades. Todavía el movimiento no ha concluido, sobre todo porque se mantiene todavía debajo de la línea
de tendencia y también debajo del rompimiento, de este rompimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Pues bueno, dibujar una línea en contratendencia aquí con este ángulo, anticipando que un rompimiento de esta línea, bueno, regresaríamos a punto 7030, que fue el mínimo con el que inició esta semana pasada, ¿sí? Y de lo contrario, si el par sigue al alza, voy a estirar la zona de punto 72, ahí está, ahí. De lo contrario, si vemos una penetración, puede llegar y estrellarse contra la línea de tendencia, o tal vez esta zona aquí, ¿sí? Alguna convergencia ahí con este precio, punto 7260, ahí, ¿sí? Por lo cual, bueno, hay que estar atentos al vencimiento y a esta zona, ¿sí? Y a la baja, bueno, a nuestra línea de tendencia. Felicidades si pudiste obtener estas utilidades en los cruces. Hasta aquí el video análisis, que tengan un buen inicio de semana y un feliz trading. Hasta la próxima.